Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 692. 12ª fecha de la temporada. 33ª vuelta de Olavarría. 7 de octubre de 1984. El torneo seguía adelante con una nueva fecha en Olavarría. El AMCO seguía organizando competencias para el torneo cada vez que algún club organizador debía desistir de organizar una. Así, 2 semanas después de aquella tristísima jornada de Tandil, el domingo 7 de octubre, se desarrollaba la 33ª vuelta de Olavarría. Al igual que en la ocasión anterior, las 2 series se disputaban a 4 vueltas y la final a 12. Era sobre el circuito de 17.500 metros, totalizando 211 kilómetros, 200 metros de carrera. Habían pasado 15 días desde el accidente que le costara la vida a Octavio Suárez, y su recuerdo estaba muy fresco en todo el ambiente del turismo carretera. El sábado previo a la carrera se organizaba una misa en su memoria y del dirigente local Walter Fitte, con asistencia de muchísimas personalidades de la categoría. Como corresponde, alguien debe hacerse cargo de las riendas de la categoría, y Juan José Pellegrini, vicepresidente, tomaba las funciones. La única lista para las elecciones que se iban a realizar en la Asamblea Anual Ordinaria aquel 16 de octubre promovería a Juan Carlos de Ambrosi y a Oscar Aventín, entre otros. Veamos ahora el desarrollo, vamos a la primera serie. Pero la ausencia del gordo se notaba no solamente en lo institucional. Habitualmente el ranking para ordenar la carrera se confeccionaba con el puntaje de las últimas pruebas de cada piloto. Es decir, considerando lo que va del año corriente, más las últimas fechas del año anterior. A raíz de su buena cosecha de puntos, Oscar Castellano era ahora, en aquel momento, el tercer piloto mejor ubicado en el puntaje, detrás de Mouras, campeón y puntero del torneo actual, y Martínez Boero, segundo en el Gran Premio Pampeano y tercero en el año 84. Castellano había superado a Satriano y por lo tanto le tocaba largar en la primera serie junto a Moura. Cuando se corran las 2 series, tal es el caso de la carrera de Olavarría. El mismo sábado, al conocerse la noticia, Castellano protestaba por la medida. Luego de la vuelta previa con la presentación de los autos, se organizaba un minuto de silencio a modo de homenaje, llevando todos los autos un crespón negro en su espejo exterior. Cuando los autos se disponían a partir, con Mouras y Castellano en la primera fila de la primera serie, el de Lobería, luego de dejar su auto unos metros más atrás sobre la banquina, se baja del auto y convoca al comisario deportivo para indicarle que yo, al lado de este, no largo. Cuando termine la carrera, quiero volver a mi casa con mis hijos, no a un hospital. Varios pilotos se ofrecen a ocupar el lugar de Castellano. Alguien sugiere que largue desde el fondo del lote, a lo que Pereira accede, siempre que su tiempo comience a computarse desde el momento en que larga Mouras. Castellano se enoja entonces con el comisario deportivo, al tiempo que, consultado Mouras, dirá escuetamente: es problema de él. El Pincho volvió a su auto y finalmente fue convencido de largar por parte de sus allegados, y así lo hizo. Solamente Mouras cuando se dio la orden de largada. Castellano desaceleró y esperó unos segundos a que le dieran la orden a la segunda fila para volver a tomar ritmo de carrera, de modo de no tener que disputar la serie junto al campeón. 26 autos tomaron parte de este primer parcial, siendo autorizado el Flaco Martínez de Olavarría a tomar parte en la segunda serie. Al paso por el primer control mandaba a Oscar Aventín, seguido de Mouras, de Benedictis, Basolo, Calamante y Castellano. En el segundo paso, tan solo medio segundo es la ventaja con Moura, 2 segundos 63 centésimas con De Benedictis, más 5 con Calamante y 8 con Castellano. En el tercer giro cambiaba todo porque Mouras aceleraba y pasaba al frente. Se caía Aventín, pues también lo superaba De Benedictis. En tanto, Diego Basolo era cuarto, Castellano quinto y Calamante sexto. En el último giro se caía el de Necochea, recuperando a Aventín el segundo lugar. Mouras gana la serie con más de 4 segundos y medio de ventaja sobre el de Morón. Tercero es Basolo a más de 12 segundos, cuarto Castellano a 13 segundos largos, lo cual no sirve para saber si escondía algo o tenía más. Luego del retraso en la largada, De Benedictis llegaba quinto
por tan solo medio segundo sobre Calamante. El récord quedaba para Mouras, con 5 minutos 42 segundos 17 centésimas a 185 kilómetros, 202 metros a la hora. Ganaba entonces Roberto Mouras, segundo Aventín, tercero Basolo, cuarto Castellano, quinto De Benedictis, sexto lugar para Calamante, séptimo Ducré, octavo Juan Bianchi, noveno José Malicia y décimo lugar para Ricardo de Arzabe. El promedio del ganador había sido de 183 kilómetros, 339 metros a la hora. Récord de vuelta también para Mouras en la tercera vuelta a 185 kilómetros, 202 metros a la hora. En la segunda serie, Martínez, Boero y Satriano desde la primera fila eran garantía de espectáculo sin duda. Detrás de ellos, Banfi, Martínez, Ollanar y Marcos también presuponían una serie muy peleada. 28 autos eran autorizados a tomar parte de la prueba. Se larga y el Chevrolet número 3 se va adelante en el camino. Pronto, cuando los relojes devuelven los primeros parciales, se comienza a prestar atención al trabajo de Eduardo Marcos, que marchaba primero y con ventajas importantes, por lo que se llevaba el recorrido. Así cerraba en punta la primera vuelta con Satriano, Martínez, Boero y Ollanar detrás en las posiciones. En la segunda seguía firme en punta el de la Dulce Confort, ex equipo oficial. Lo seguían Satriano, Ollanar, que desplazaba a Martínez, Boero, y quinto el local, el flaco Eduardo Martínez. Sexto Dinesio. En el tercer giro, Marcos hacía el récord, 5:40:38 centésimas, y estiraba su ventaja a 5 segundos 30 centésimas sobre Satriano. En el último giro, la ventaja se estiraba más de un segundo. Marcos ganaba así su primera serie en el turismo carretera, para alegría de mucha gente. Y eran 6 segundos y medio más veloz que Moura. Segundo, Satriano, tercero Ollanar, luego arribaban Martínez, Boero, Brescia y el flaco Martínez. La clasificación de la segunda serie para Eduardo Marcos, el ganador, segundo Emilio Satriano, tercero Jorge Ollanar, cuarto Jorge Martínez Boero, quinto lugar para Gustavo Brescia, el sexto el flaco de la Barría Eduardo Martínez, séptimo Ángel Dinesio, octavo Juan Alberto Ochionero, noveno Pedro Domecq, décimo Miguel Ángel Atauri. En esta segunda serie también participaba Juan Carlos Espinela, que no registraba paso. El promedio del ganador, 184 kilómetros, 90 metros a la hora. Récord de vuelta en la cuarta vuelta con 5 minutos 40 segundos a 186 kilómetros, 176 metros a la hora. Y ya nos metemos en lo que fue aquella final. Esa vez la carrera tenía pronóstico reservado, o al menos a los mismos de siempre. Se les podía sumar algún candidato más. Con 46 autos habilitados se largarían fila de 3 autos cada 7 segundos, con Marcos, Mouras y Satriano compartiendo la primera fila. Luego partían Aventino, Ollanar y Martínez, Boero, Basolo y Castellano, y Brescia, Martínez, Dinesio y De Benedictis, Calamante, Ochionero y Ducré lo hacían en la quinta fila. Se largaba desde la avenida Fortabat hacia la primera chicana y Mouras sale decidido a ganar la carrera desde el arranque mismo. Gana en el primer pique y comienza a marcar diferencia sobre sus perseguidores. Al paso por el primer control, mandaba sobre Martínez, Boero, Satriano, Castellano, Marcos y De Benedictis, Ollanar, Martínez, Basolo, Dinesio, Oscar Aventini y Juan Ochionero no pasaban por el primer control, completado por 41 de los autos que largaban la prueba. En la segunda pasada avanzaban los autos de la primera fila, pues ahora Mouras, Satriano y Marcos dominaban la prueba sobre Martínez, Boero y Castellano. Ya en el tercer giro se mantienen las posiciones, desertando Banfi, Martínez y De Benedictis. Durante la cuarta vuelta los que abandonaban eran Satriano y Dinesio, en tanto Castellano superaba a Martínez Boero en el tercer puesto. Al comenzar el Ford a sufrir problemas de adherencia. Basolo era el quinto, posición que perdería en el giro siguiente con Brescia para luego abandonar. Mouras viajaba con cierta ventaja, tratando de estirar las mismas, pero cómodo en la punta. En el quinto giro la ventaja con Castellano, a quien sabe su verdadero rival cuando el ritmo de la carrera comienza a cargarse varias víctimas. La diferencia era de 9 segundos. Solo en la rotonda previa al control de la avenida Fortabat le costaba salir de abajo al Dodge campeón, que diría que el auto se me movía de trompa y hacía que en ese lugar el motor se me cayera de revoluciones. Perdía casi un segundo por vuelta en ese lugar. Después no tuve ningún otro problema. Al cumplirse la mitad de la competencia, Mouras le llevaba 4 segundos 81 centésimas a Eduardo Marcos y 6:56 a Oscar Castellano, que al alcanzar al anterior se chupaba para descontarle al puntero. Martínez Boero estaba casi 10 segundos de la punta. Completaban luego Brescia, Márquez, Ducré, Malicia, Apela y Blanco.
En el séptimo giro comienza el ataque de Castellano, lo supera Marcos y se pone a poco menos de 4 segundos de Moura, que sin duda había aflojado el ritmo. Pero el de Lobería no se fija y viaja colgado en cada sector del circuito en busca de revancha. En la octava vuelta sigue el asedio de Castellano, que descuenta otros 2 segundos para ponerse a 1.84. Marcos viene a más de 10 segundos y Martínez Bovero a solo 2 segundos del tercer puesto. Otra vez, no dan abasto los periodistas de los aviones para cantar los top con las diferencias. Se viene Castellano y parece que habrá lucha en los relojes. Martínez Bovero supera a Marcos y es el tercero de la competencia en el noveno giro. Castellano está a menos de 1 segundo de la punta. Vamos a tener 3 vueltas finales a todo o nada. En el boxe de Moura le habían avisado unas vueltas atrás que traía unos 9 segundos de ventaja y el campeón se confió. Apurado por su gente, el campeón acelera a fondo nuevamente. También lo hace Castellano, pero Mouras viaja literalmente colgado en cada curva, aunque sigue teniendo problemas de salida que le tornan algo ingobernable el auto. Igual se las arregla para marcar el récord en aquel décimo giro, en 5:34.94 centésimas a 189 kilómetros, 200 metros de promedio. Se baja incluso el tiempo del año anterior utilizando una chicana más. Abandona Martínez Bovero debido a la rotura del tren delantero y prácticamente se despide, ahora sí, de la lucha por el campeonato. Con algo más de ventaja de cara a los últimos 2 giros de la carrera, Moura vuelve a dejar todo en la penúltima vuelta, de modo de lograr una ventaja algo más holgada. No es mucho lo que estira, pero sirve para dejarle en claro a Castellano que el campeón guardaba un resto para utilizar si era necesario. Con las posiciones estabilizadas, los autos entran en la última vuelta de carrera. Al Chevrolet de Morrexi, Mouras le ha sacado una vuelta. La última vuelta muestra a un Moura girando un ritmo tal que le permite ganar con tranquilidad. En tanto, Castellano ha aflojado algo en su andar, consciente de que no puede contra el auto campeón, que desde la suspensión de Balcarce aparece con cierta superioridad sobre el suyo. Gana Mouras con un neto de 1 hora 7 minutos 53 segundos 81 centésimas, por algo más de 3 segundos sobre Castellano. Excelente tercer puesto de Marcos, aunque a más de 25 segundos de la punta. Cuarto era Brescia en otra buena faena. Lo mismo para René Ducré, que arriba en el quinto lugar. Orlando Márquez es sexto, Edgardo Caparrós séptimo, Rubén Blanco octavo y Oscar Espinelo noveno. Para todos ellos seguramente haya sido su mejor resultado en la categoría hasta el momento. Completaba los 10 primeros puestos Mariano Calamante, mientras que el 11º era Pedro Doumig, fue el último en completar el total de vueltas. Esta carrera era importante para Mouras, pues sumaba 23 puntos en juego para llegar a 204 puntos contra 16.50 de Castellano, que sumaba 192 en el torneo. Pero no solo en el puntaje ganaba Moura. En esta carrera comenzó a ganar desde lo psicológico el título. Su actitud fría, mientras Castellano discutía con Pereira, lo situaba un escalón por delante de su rival. Su experiencia en definiciones de campeonato, forjada luego del episodio bochornoso del 76 y los 3 accidentes del año anterior, lo han curtido en embates de todo tipo y en la pista lo estaba demostrando. Mientras que Castellano no fue en Olavarría, el mismo que en otras ocasiones del torneo, en el que hasta ese momento estaba haciendo las cosas realmente muy bien. Se mostró nervioso desde el mismo sábado cuando conoció que largaría con él la serie. Luego faltó a la verificación técnica de su auto, no quiso largar la serie con Moura, fue claramente superado en el parcial y la final por el campeón. Y coronó un fin de semana para el olvido, fuera de lo deportivo, que era igual muy bueno, al negarse a concurrir a la ceremonia de premiación en el podio. Siguiendo con las posiciones del torneo, Martínez Bovero se queda en 136 puntos por el abandono y luego siempre lejos, aunque apretados, vienen Satriano con 82, Martínez 74.50, Ollanar 74, De Benedicti 65 y Marcos 60.50, quien con los 15 puntos obtenidos supera la línea de Suárez en el séptimo lugar del campeonato. Banfi tenía 58 y Aventín 57 puntos. 33ª Vuelta de Olavarría, 7 de octubre de 1984.